Muy buenas noches. Nuevamente les agradecemos por acompañarnos en el estudio del capítulo 6 a los romanos, perdón, a los hebreos. Recordemos que en el capítulo 5 el apóstol explicó la función de un sumo pontífice. Explicó también que los judíos cristianos, los de la iglesia primitiva, habían quedado como niños espirituales. La razón por lo que habían quedado como niños espirituales era porque habían quedado exactamente como cuando aceptaron que Jesús el Mesías, como 30 o 40 años antes, aceptaron que Jesús el Mesías y sumaron la fe en Jesús el Mesías a las prácticas judías de la religión de ellos que tenían. Seguían siendo asiduos asistentes al templo, a sus servicios. Continuamente estaban allí, como se puede leer en el libro de los Actos, de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso determinó que no crecieran en la fe y habían llegado a ser, como el apóstol dice en últimas partes del capítulo 5, niños espirituales que no podían retener alimento sólido, no estaban preparados para el alimento sólido. Por el tiempo que había pasado desde que aceptaron que Jesús era el Mesías, ellos debían ser maestros, dice en los últimos versículos, pero todavía están como infantes que necesitan que les enseñen. Y entonces en el capítulo 6 empieza, basado en esto, continúa el desarrollo de su argumento para explicarles que necesitan avanzar en la fe. Y esto vamos a empezar leyendo los versículos 1-3, lo que ya no deben seguir aprendiendo. No deben seguir repitiendo los mismos temas. Voy a leer, dice Hebreos 6, del 1 al 3. Por esto, dejando las enseñanzas del comienzo sobre el Mesías, pasemos a la perfección, sin volver a poner otra vez los cimientos del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza sobre los bautismos, la enseñanza de la imposición de manos, la de la resurrección de los muertos y la del juicio eterno. Estas son enseñanzas rudimentarias, son las del comienzo. Estas enseñanzas ellos recibieron y aceptaron que Jesús era el Mesías, pero como expliqué hace un momento, quedaron con las prácticas del judaísmo sumado la fe en Jesús el Mesías, una fe nominal, ¿no? Por eso que no habían avanzado. Y entonces Pablo dice, ya no hay que seguir repitiendo esto. Y esto, el versículo 3 dice, y esto es lo que haremos si Dios lo permite. Ya no seguir repitiendo estos temas elementales. Repito, son el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas son enseñanzas rudimentarias que no permiten crecer en la fe a los que viven repasando estos. Estos son los temas que mayormente se predican en muchas iglesias cristianas. Por eso no avanzan en la fe. Este capítulo nos va a explicar estas cosas. El apóstol dice así, es que nosotros vamos a tratar de avanzar. Dice, esto haremos si Dios lo permite. Vamos a avanzar en las enseñanzas para que ya estos judíos cristianos ya no sean como niños, sino sean adultos espirituales que den el paso adelante en la fe. Ahora, hay una advertencia ahora muy solemne, versículos 4 al 6, en las personas que permanecen en esta forma elemental, rudimentaria de la fe, la que tenía la iglesia primitiva, que solamente aceptó que Jesús es el Mesías, repito, pero siguió con las prácticas del judaísmo, asistía al templo, igualmente a los servicios del templo, cuando Jesús ya estaba como sumo sacerdote en el cielo. Leemos del 4 a 6. En realidad es imposible a los que alguna vez fueron iluminados, saborearon el regalo del cielo
y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. 5. También saborearon la buena palabra de Dios y el poder de la eternidad, de la eternidad futura. Pero cayeron. Volver a restaurarlos otra vez, llevándolos al arrepentimiento, porque crucifican ellos mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. Entonces dice, aquellas personas que no avanzan en la fe están en el peligro de caer. Y para ellos ya no va a haber la salvación, porque no hay cómo llevarles otra vez al arrepentimiento. Recordando que el arrepentimiento está muy bien descrito en Lucas 15. Es importante entender el arrepentimiento. En todo el capítulo de Lucas 15, Jesús explicó el arrepentimiento. Es bueno tener presente esto para no repetir otra vez. Dice, luego, personas que aceptaron a Jesús, que era el Mesías, saborearon el regalo del cielo, llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, también saborearon la palabra de Dios y el poder de la eternidad futura. Pero cayeron. Lo que dice es, ya no hay cómo llevarles otra vez a ser partícipes de la salvación en el Mesías, porque han crucificado al Hijo de Dios y lo han puesto. O sea, es como crucificarlo otra vez, como si fuera posible crucificar otra vez al Hijo de Dios y exponerlo a ignominia pública, porque su sacrificio no fue suficiente para salvar a esas personas. Así es que es importantísimo salir de esta etapa primaria de la fe, que Pablo describe, la etapa infantil, la del comienzo, en que compara la palabra de Dios a la leche, que solamente infantes pueden tomarlo, porque no pueden consumir alimentos sólidos. Los versículos 7 al 8. Una vez que se tiene esa advertencia de la importancia de avanzar en los temas más esenciales, superiores de la fe, es para prevenir la caída, la apostasía. Los versículos 7 a 8. Pues una tierra que bebe la lluvia una tierra que bebe la lluvia que frecuente viene sobre ella y produce vegetales útiles para los que la cultivan, esa tierra recibe la bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, es terreno baldío y está cerca de ser maldecida y termina siendo quemada. Aquí pone un ejemplo de la naturaleza para ilustrar el problema que tienen aquellas personas que siguen en esa fe primordial, primaria, que tuvo la iglesia primitiva. Entonces compara a la persona con un terreno que bebe la lluvia del Espíritu Santo, de la enseñanza de Dios, y así se compara. Así es una tierra que bebe la lluvia, que cae frecuentemente sobre ella, produce vegetales que son útiles para las personas que lo cultivan. Esa tierra recibe la bendición de Dios. Asimismo es el cristiano, que camina, va viviendo cada día, no repitiendo los mismos temas, sino escuchando al Espíritu Santo que le va cada vez revelando en mayor amplitud a Jesús, su personalidad, su carácter y sobre todo su acción, su actividad hoy día en el cielo. Esto le permite a la persona ir creciendo y al mismo tiempo asegurarse para no apostatar. Pero en cambio, dice el versículo 8, si esta tierra que recibe la lluvia, como es el caso de muchos terrenos, y produce espinos y cardos, es un terreno baldío. No sirve, quiere decir eso. Y está cerca de ser maldecido y termina siendo quemado. Otra vez ilustra el destino de las personas que permanecen en ese nivel primario de la fe. Permítame que repita tantas veces, es el nivel primario de la iglesia primitiva, la que está descrita en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles todavía no entendían bien el ministerio de Jesús en el cielo, no entendían bien la función de la ley, todavía estaban dando la vuelta al judaísmo mezclándolo con una fe primaria en Jesús como Mesías. El destino de estas personas es trágico. Aquí la palabra de Dios ilustra con un terreno baldío. Entonces, una vez que hace estas advertencias, estas exhortaciones, continúa desarrollando el tema de qué es
¿Por dónde hay que avanzar en el camino de la fe? Versículos 9 al 12. Hablamos así, dice el apóstol. No obstante, estamos persuadidos acerca de ustedes, está hablando de la iglesia primitiva. A ellos está dirigido, está escrito a los hebreos de la iglesia primitiva. Los de la iglesia primitiva eran hebreos, los estaban en Jerusalén. Dice, pero no obstante, estamos persuadidos acerca de ustedes, amados, que sí están en el buen camino y que tienen salvación. Pues Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes, el esfuerzo, el amor que mostraron a su nombre, sirviendo antes y aún ahora a los santos. Ustedes recuerdan los primeros capítulos, está la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Se ayudaban, dejaron propiedades, hicieron muchas cosas aunque no han avanzado en la fe. Entonces dice aquí el apóstol que Dios no ha olvidado y que sí les considera todavía en el camino de la salvación. El 11. Deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo fervor hasta el fin, para estar seguros y confiados en la esperanza. Muy bien, ya se tiene la fe en la historia de Jesús. Ahora para avanzar es necesario tener la esperanza, que es una obra que Jesús cultiva en la mente del creyente para que el creyente se sienta capacitado, idóneo de heredar la esperanza. Esto es importantísimo en el caminar cristiano. De la fe hay que seguir avanzando en la fe, pero en el camino ya de la esperanza, de lo que Dios prometió para el futuro. Está ser llevados los cristianos al cielo, participar de la boda del Cordero, luego regresar con Jesús para gobernar la tierra. Esto es parte de la esperanza. Esta esperanza la cultiva Jesús como sumo pontífice y de tal forma que poco a poco el creyente va siendo convencido de que sí califica, porque su salvación fue hecha sin mancha, purísima en Jesús. Esta es la obra de Jesús como pontífice, es necesaria esta obra para que la esperanza sea una realidad certísima. El 12 dice, para que no sean perezosos y lleguen a ser imitadores de los que por medio de la fe y con paciencia heredaron la promesa. La promesa indica la esperanza, porque es promesa si es para el futuro. Eso se llama esperanza. Entonces la seguridad de recibir las promesas de Dios, que yo les acabé de mencionar, un resumen pequeño, es alimentada, es fortalecida por el caminar en la fe. La fe, la historia de Jesús en la mente aplicada a la vida de uno. Esta también es obra de Jesús, a propósito de hacer que uno vaya aplicando la fe, o sea, la historia de Jesús a la vida de uno. Eso se llama fe viva, fe con obras, fe con obediencia. Los versículos 13 al 20. Cuando Dios pone el caso de Abraham ahora, que él también caminó de fe en fe, pero afirmándose en la esperanza. Dice, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, repito, la promesa, como es futura, siempre se llama esperanza. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, juró por él mismo. Dios juró por él mismo acerca de la promesa, de lo que le prometió a Abraham, porque no tenía por quién otro jurar. El 14, y dijo, juro que te bendeciré bendiciéndote, así dice literalmente, y te multiplicaré multiplicándote. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Recuerden ustedes, de tener un hijo y de darle mucha descendencia. Dios juró, si ustedes leen el capítulo 15 al fin, el juramento que Dios hizo está cuando hizo los sacrificios de sus animales. Con eso le juró a Abraham que le iba a cumplir lo prometido. El 15. Así con paciencia Abraham esperó el cumplimiento de la promesa. Ustedes recuerden que duró como 10 años o más, como más de 10 años, el cumplimiento de la promesa. Esto es que Sara tenga su hijo. Él con paciencia esperó. Sara tuvo un poco de impaciencia, por eso le aconsejó a su esposo que se acueste con
Agar para poder que tenga un hijo, porque ella pensó que Dios no era capaz, no le conocía a Dios, Sara, no era capaz de transformar su esterilidad en un vientre fértil y que tenga como hijo a Isaac. Abraham con paciencia esperó. Sí, se sometió al consejo de su esposa, pero luego esperó con paciencia hasta que obtuvieron al hijo que se le prometió. Y este hijo dio lugar a, a, a que Abraham tenga dos nietos, y estos dos nietos tuvieron, un nieto sobre todo, Jacob, tuvo muchos hijos, de ahí salió el pueblo de Israel, las 12 tribus. Y entonces, el 16, porque los hombres juran por alguien mayor que ellos, y toda discusión termina confirmada por un juramento. Ahora se firma un documento. En ese tiempo no había papel, entonces lo que se hacía era un juramento. Este ejemplo está tomando Pablo para asegurar a los hebreos que las promesas que Dios les hizo a sus antepasados y las que confirmó con Jesús están seguras porque Dios se comprometió con juramento a cumplir esas promesas. Esto es que el Mesías va a reinar desde Israel toda la tierra. Es una parte de la promesa, además de otros aspectos de la promesa. Y entonces Dios le aseguró con juramento a Abraham. Dice el versículo 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, esto es, a los de la fe, a los que tienen fe en Jesús, para ello la historia de Jesús es la salvación de ellos. Dice, para asegurarles a estos herederos de la promesa, lo incambiable del propósito divino, lo ratificó, esto es, lo garantizó con un juramento. De tal forma que esto de la salvación en Jesús está absolutamente seguro porque Dios se comprometió con juramento. Esto es, que los que tienen fe en la historia de Jesús están calificados para recibir estas promesas. Dios ratificó esto con juramento. En otras palabras, no hay otro método que una persona llegue a ser partícipe de esas promesas, sino solamente la fe en Jesús. El 18. A fin de que por dos cosas inmutables sea imposible que Dios mienta. Por esto Dios no puede mentir por estas dos cosas inmutables, porque prometió y juró. Sea imposible que Dios mienta, por esto los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Estos creyentes que han llegado ya a este punto, no los hebreos, a ellos Pablo está queriendo animarles a que lleguen al punto de entrar en su reposo. El reposo, no olvidemos que es el lugar santísimo donde Jesús, sumo pontífice, está oficiando, está lavando con su sangre las vidas, las conciencias de los creyentes, de los que entraron en el reposo. Ellos ya están en el reposo porque están absolutamente seguros por lo que acabamos de leer, de que su salvación fue hecha ya absolutamente en el Mesías. Ellos solamente están disfrutando de esa salvación, están disfrutando de la obra de Jesús, sumo pontífice, que le está haciendo, como está prometido anterior, lavándoles su corazón, lavándoles su mente en su muerte, vistiéndolos de su justicia cada día, cada instante. Entonces ellos van de fe en fe, siendo cada vez más seguros, estando más seguros de que la esperanza de esas promesas ellos están calificados, van a ser ellos partícipes, vamos a ser nosotros partícipes, con absoluta seguridad, repito, porque Dios con juramento se comprometió que en Jesús, por la fe en Él, nosotros somos de fe en fe llevados hacia la esperanza, esto es, a la recepción de las promesas. Y entonces, los que hemos entrado al reposo, dice, sigue el versículo 19, como que si tuviéramos un ancla del alma, nosotros estamos en el cielo, está comparando ahora
el ancla de un buque. El ancla de un buque sirve para que el buque en el mar esté completamente firme cuando está, como parqueado, digamos. Para que el buque no se mueva, se bota el ancla. Entonces, esa comparación está haciendo que el que estemos nosotros, que hemos entrado en el reposo de que nuestra salvación fue hecha en Jesús sumo pontífice, que hemos entrado en el reposo de haber accedido al trono de la gracia, como dice en el 4:16, hemos entrado al trono de la gracia. Estamos seguros porque estamos recibiendo misericordia y socorro continuo. Y nuestra esperanza está absolutamente inconmovible. Dice, como si tuviéramos un ancla del alma segura y estable que entró detrás del velo. No olvidemos que estaba escribiéndoles a los hebreos. Ellos sabían detrás del velo significa en el cielo el trono de Dios, el lugar santísimo que se llamaría en el templo de la tierra. El versículo 20. A este lugar detrás del velo entró Jesús por nosotros como precursor. Precursor es decir, como el que se adelanta. El que se adelanta. Él entró como seguridad. Se adelantó para asegurarnos que nosotros vamos a entrar ahí. Hechos según la orden, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Esto de la orden de Melquisedec es la orden de justicia, del rey de justicia, es una orden diferente a la orden de Aarón. La orden de Aarón quiere decir las indicaciones que tenía el sacerdocio de Aarón respecto a los ritos, a su actividad, todas estas cosas que ellos hacían en el templo. Jesús también tiene, pero no para el templo de la tierra, para el templo del cielo, porque él no pudiera ser ni sacerdote en el templo de la tierra porque no califica, no califica para ser parte de la orden de Aarón, que debía ser de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. Jesús es de la de Melquisedec, que no tenía antecesores, simplemente apareció como sumo pontífice. Igual que Jesús, súbitamente, después de su muerte, Dios lo nombró para ser sumo pontífice, pero ya no del templo de la tierra, donde estaban los descendientes, donde oficiaban los descendientes de Abraham, de Aarón, sino en el templo del cielo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender y entrar. Donde está Jesús, en el templo del cielo, como nuestro sumo pontífice, haciendo una obra importantísima en nuestra vida, cada día. Pero Él quiere esta obra, de esta obra que hace Jesús, usted tiene que estar consciente. No es una obra que no sabe lo que está pasando. Esto es lo que se va a explicar en el resto de este libro a los hebreos. Le agradecemos, mis queridos amigos, que nos hayan acompañado en este estudio. Deseamos que Dios les bendiga mucho a ustedes y a sus familias esta semana y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Gracias.